Amados, bienvenidos a este programa Hablemos en Confianza. Así es, un programa donde casi todos los martes nos encontramos para debatir temas difíciles, polémicos, poco tratados y hablamos en confianza todo aquello que usted quiere saber. Amén, así que es un programa que sabemos que ha sido nacido del mismo corazón de Dios para que el pueblo del Señor sea edificado a través de esta hermosa palabra que compartimos aquí en estos martes. Así es, y hoy para estar hablando sobre un tema de vital importancia, ya que queremos tratar el tema sobre la mujer y el ministerio en la mujer. Hay mucha tela por donde cortar. Yo creo que hoy va a ser uno de esos programas, diríamos en un buen cubano, arderá Troya. No actos para cardíacos. Por favor, si usted es religioso, no se conecte. Si usted tiene problemas en el corazón, no sea parte de este programa porque puede afectarle grandemente al corazón. Así que comencemos el debate. Mientras, por favor, comparte este video con otro, lleguemos a todo el mundo, compartamos la palabra con todo el que conozca y rápido a todos los chats que tienes para que se puedan añadir y en el momento de la sección de preguntas y respuestas pues pueda recibir y también preguntar todo lo que le preocupa concerniente a este tema. Yo creo que este es un tema que hemos recibido en múltiples ocasiones todo tipo de comentarios, tanto a favor, tanto en contra, y creo que es meritorio poder hablar hoy sobre este tema. Si es posible el ministerio femenino, si no es posible, no es permitido por el Señor. Es por esa razón que hoy estamos tocando este tema. Me gustaría poner como base para entrar a hablar del tema que hoy en día la iglesia está más dividida que nunca. Siempre ha habido una división en la iglesia y lo vemos en la Biblia cuando unos son de Apolos, unos son de Pablo, otros dicen que son de... Entonces siempre ha habido una división, pero hoy en día la iglesia está más dividida que nunca doctrinalmente. Pero yo no hablaría de una división porque obviamente existe un sesgo donde yo puedo tener un criterio sobre un tema y otro tener un criterio, sino cuando esta aparente división se convierte en un motivo de guerra, que es lo que está sucediendo hoy. La guerra por diferencias doctrinales, calvinistas, herminianos, carismáticos, no carismáticos, los dones y los que no creen en los dones, los que creen en lo profético y los que no. Y cuando escuchas a cada uno tiene su fundamento. Entonces uno se preguntaría, bueno, si ambos usan la Biblia, si cada uno de los puntos están siendo defendidos bíblicamente, ¿quién tiene el error o quién tiene la verdad? Y esto nos llevaría a usar uno de los versos que más me apasiona para entender la doctrina, y es que la suma de su palabra es la verdad. Entonces, para yo entender quién está bien o quién está mal, yo tengo que sumar lo que está mal, lo que está aparentemente bien, y al sumarlo saldrá la verdad, y la verdad obviamente es Cristo. Entonces, lejos de toda división o guerra por diferencias doctrinales, la verdad es Cristo. Entonces, cuando se terminan de unir todas las piezas, tenemos que ir a Cristo, porque ese es el centro de la verdad. De hecho, Él es la verdad. Así que quería poner ese primer concepto. Este video no es un ataque para nada, ni nos ha movido la intención de poder contender con los que no creen en el ministerio femenino. Cada persona tiene derecho a su criterio personal y no estamos atacando un criterio, sino que vamos a exponer un fundamento bíblico, porque no quiero que alguien salga a decir están atacando. No, queremos exponer un fundamento bíblico. Por muchos años he enseñado que existe una diferencia bíblica entre el sistema de gobierno y el sistema de la gracia, algo que enseñamos como doctrina, porque de hecho eres el anciano de doctrina y lo enseñas. El sistema de gobierno y el sistema de la gracia. Cuando no se entiende la diferencia entre estos dos sistemas, la gente llega a contender porque no entiende que son dos sistemas diferentes. En el sistema de gobierno, la palabra del Señor dice que Cristo es la cabeza de todo hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Y hay que entender que eso es un sistema de gobierno. La mujer nunca será cabeza, la cabeza es el hombre, eso es indiscutible. La última palabra la tiene el hombre es la cabeza. Dentro del sistema de gobierno, la mujer siempre será la ayuda idónea dentro del sistema de gobierno. Dentro del sistema de gracia, somos coherederas de la gracia,
pertenecemos a un sacerdocio de Melquisedec, porque en el Levítico la mujer, exactamente, en el Levítico la mujer no tenía derecho a nada, absolutamente a nada más que ofrendar. Y de hecho no llevaba ella la ofrenda, sino que el padre de la casa la llevaba. Pero ahora hubo un cambio de sacerdocio, y al cambiar el sacerdocio, dice la Biblia que siempre que hay un cambio de sacerdocio se cambia la ley, y en el sacerdocio de Melquisedec la mujer sí tiene parte. Entonces me gustaría poner ese cimiento: sistema de gobierno, sistema de gracia. En el sistema de gobierno la mujer no es cabeza, el hombre es la cabeza. En el sistema de la gracia, la mujer es coheredera de la gracia, partícipe de la gracia, y por ende tiene igualdad en la gracia que el Señor otorga. ¿Y qué es la gracia? Es un favor inmerecido, porque algunos tienden a justificar, no, pero que la gracia es salvación. No, la salvación es por gracia, pero la salvación no es gracia. La salvación la obtenemos por gracia, es un favor inmerecido. Pero yo no puedo llamar gracia solo a la salvación, es una nueva etapa. La gracia no es, como decía, no es solo salvación, sino que es un nuevo sacerdocio de Melquisedec. Incluso estabas hablando y mencionando el sacerdocio levítico, y puedo añadir a eso que estabas diciendo que en el sacerdocio levítico primero estaba el hombre, después estaba la mujer. A tal punto era el grado inferior a la que estaba la mujer, que Moisés les dijo: por la dureza de vuestro corazón, dele carta de repudio. Imagínense. Entonces viene Cristo, y en el sacerdocio de Melquisedec, en la gracia, les dice: por muerte o por fornicación es que le puedes dar carta de repudio. Es decir, digamos que la ascendió de una manera que ya no es un, digamos, algo secundario a la mujer, sino que viene siendo algo, digamos, delante de Dios no hay diferencias entre hombres y mujer. Claro, dentro del gobierno es diferente, pero delante de Dios ambos tenemos el mismo galardón, o la misma posición, para ejercer el sacerdocio. Así es. Bueno, y no sé si quieres añadir algo. Hay algo importante, es que en cuanto a la diferencia de los dos sistemas, el sistema de gobierno y el sistema de gracia, en una ocasión el Señor le decía a Pedro: porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. No se estaba refiriendo a un sistema de gobierno, se estaba refiriendo también al sistema de gracia, donde no hay rango de jerarquía. En el sistema de la gracia no existe un rango de jerarquía. Sin embargo, en otras ocasiones le decía a los discípulos: porque todo lo que yo hago lo he visto hacer de mi Padre. O sea, que había una sujeción. Cristo vino a glorificar al Padre, siempre vino a reconocer la autoridad del Padre, y como hijo siempre se sometió a la voluntad del Padre. Entonces hay algo muy importante también que decía el apóstol Pablo, que dice que ya en Cristo no hay ni rico ni pobre, ni griego ni judío, ni libre ni esclavo, porque se globaliza a todas las personas dentro de ese estatus de lo que es de sistema de gracia, donde todos somos iguales, donde todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos también la misma autoridad. Hay una profecía que se cumple en el libro de Ezequiel, que dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿en qué se basa una persona que haya sido llena del Espíritu Santo y entonces no pueda ejercer esa unción? Porque yo creo que exactamente, la unción es para ejercer, exactamente. Es para habilitarte para un llamado, para un don, para una asignación. Ahí la profecía no está delimitando a la mujer, no está diciendo con excepción de la mujer. No, ¿qué objetivo cumple? Sobre todo hombre. Exactamente. O sobre todo varón. Dice sobre toda carne. Ahí incluye, bueno, no es el tema, pero ahí incluye, cuando dice toda carne, se está refiriendo a muchas cosas. Entonces, ¿qué objetivo cumple? Con que una mujer sea ungida, sea habilitada, entonces no pueda ejercer dicha función. No cumpliría objetivo. Voy a trabajar o a desarrollar la idea que estás poniendo. ¿En qué se basan? Se basan primero que todo en el concepto diseño. El diseño de la mujer fue para ser ayuda idónea. Y yo creo que cuando hablamos de diseño, debemos de mirar toda la Biblia y no mirar Génesis. Porque el Génesis de la Biblia, cada llamado tiene una asignación y tenemos que mirar el momento
para entender el contexto. Yo no puedo sacar un pasaje del momento porque si no lo voy a sacar del concepto. Entonces algunas personas dicen, no, porque cuando Dios creó a la mujer, la creó como ayuda idónea, no para que fuera cabeza. Pero es que no había un pueblo para pastorear, no había un rebaño para pastorear, no había. Entonces a la mujer se le asignó la tarea de reproducirse. Es cierto. Qué hermoso que la mujer se reproduzca, pero yo no puedo limitar a la mujer con el término diseño basándome en el libro de Génesis, porque en el libro de Génesis hacía falta poblar la tierra, no pastorear la tierra que era poblada. Entonces, cuando yo no miro el momento, yo voy a sacarlo del contexto. No, el diseño de la mujer no era pastorear y por eso Dios la creó para después. Dios la creó para después, Dios tuvo su propósito y ahí entra el sistema de gobierno, que no podemos olvidar el sistema de gobierno donde el hombre es cabeza de toda mujer. Si la mujer es pastora o es ministro, vamos a ponerle la etiqueta de feminista, porque es el movimiento del mundo y ahí cometemos un error grave, satanizar algo divino que se puede considerar una blasfemia. Atribuirle lo que Dios hace, un llamamiento divino que Dios le hace a la mujer, porque mejor pongámosle la etiqueta de feminismo. Y realmente el feminismo es un movimiento peligroso, un movimiento no bíblico, un movimiento satánico, pero que no tiene destructivo, antidiseño de Dios, obviamente, pero que no podemos confundir una mujer con un llamado o con una asignación con una mujer feminista. Pero es bueno aclarar que el feminismo se basa en su principio a la no necesidad del hombre. Es bueno mencionar esto. Según el feminismo, no necesitamos o no necesitan ellas hombres. Y el ministerio femenino siempre estará bajo un hombre porque el sistema de gobierno establece que sobre una autoridad habrá otra autoridad. Entonces, ese es el punto clave, yo diría que el eslabón donde las personas no conectan. Una, el diseño. Dos, algunos dicen no, porque Dios llamó a 12 discípulos y no llamó mujeres. Dios ungió 12 apóstoles, no llamó mujeres. La iglesia primitiva ungió 7 diáconos, no ungió mujeres. Y empieza un argumento basándose en llamamientos a hombres y excluyendo el llamamiento a la mujer. Me gustaría dejar claro algunos versos o el panorama, como yo dije, el momento. Jesús no podía hablar a solo con ninguna mujer y sin embargo lo hizo con la samaritana. Era en contra de la ley. Y de hecho la samaritana se puede considerar como una evangelista. La envió. Porque llevó las buenas nuevas. Y la envió él. Pero lo que estoy diciendo es que el Señor vino a romper el paradigma. El paradigma decía que un hombre no podía hablar con una mujer. Y quisiera sentar un precedente, y es que también, aparte de eso, añadiendo a eso que estás diciendo, Cristo vino a traer un revuelo a nivel general, porque por poner un ejemplo, y creo que es el más sólido, según la ley había que guardar el sábado, y sin embargo Cristo sanó, Cristo liberó, Cristo hizo cualquier cosa excepto guardar el sábado. Entonces Él llegó a marcar un precedente, añadiendo a lo que estás diciendo, para traer, digamos, un nuevo panorama en el cual un hombre no podía hablar con una samaritana, y Él lo hizo. Y por ese punto podemos encontrar muchísimos ejemplos más. Incluso añadiendo un poco más a lo que estabas diciendo sobre el feminismo, hoy, ¿por qué se menciona o por qué se ataca a la mujer que tiene ministerio como feminista? Es debido a la falacia ad populum. Cierto. Y quiero mencionar esto. Es fácil decir, ok, está haciendo milagros, es del diablo. Hay una mujer que está predicando, es feminista. ¿Por qué razón? Porque es lo que la mayoría de la gente dice. Se vuelve una etiqueta. Exactamente, cuando una persona usa un argumento que es usado por la mayoría, se llama falacia ad populum. Quiero mencionar un ejemplo en la Biblia de este mismo caso en específico, y es cuando enviaron a los espías a mirar la tierra. 8 dijeron que no era una tierra favorable y 2 dijeron que sí. Entonces era un total de 10 personas. 8 dijeron que no, el 80% dijo que no y el otro 20% dijo que sí. Entonces, ¿a quién le creyeron? A la mayoría. El típico o la típica falacia ad populum. Las masas mandan. Así es. El discurso más popular.
Y entonces el popular también se vuelve tradicional. La tradición dice que la mujer no puede tener ministerio, por ende la mujer no va a tener ministerio. Otros dicen la mujer no puede descuidar el hogar por el ministerio, pero esto invalidaría la asignación que Dios le da a un hombre de ser cabeza de hogar, cuando sí dicen que una mujer no puede salir de su casa para pastorear, pero un hombre puede abandonar su casa para atender el ministerio. Entonces se vuelven puntos con poco peso doctrinalmente. Pero vayámonos a aquellos ejemplos bíblicos que se usan para respaldar el concepto de que Pablo específicamente le prohíbe a la mujer hablar. Y me gustaría, Boris, que como anciano de doctrina pudieras hablarnos, y es Primera de Corintios, donde tienden a decir, sí, pero Pablo dijo directamente que la mujer calle en la congregación. Entonces, es una de las doctrinas que enseñamos en casa, y quisiera que tocaras ese tópico en específico. Sí, eso está en 1 Corintios 14:34. Si mal no recuerdo. Sí, así es. Sí, 14, la mujer cae en la congregación. Sí, aquí lo tengo ya. Así, aquí lo tengo. Vamos a citarlo porque es un texto muy usado. Digo, bueno, el más usado, por no decir el único, por no ser tan absoluto. Pero dice así: las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten, como dice también la ley. Lógicamente que si leemos esto tal como está escrito, literalmente, textualmente, y no analizamos, no nos montamos al momento histórico de lo que se estaba refiriendo Pablo, lógicamente que todo lo que sucedía no puede haber sido escrito en la Biblia, y para eso existe la historia. En esta iglesia de Corintios había mucho desorden, y Pablo tiene que comenzar a poner cierto orden. ¿Por qué esto no se menciona en las demás cartas de Pablo? Porque no había desorden. Entonces Pablo se ve en la necesidad de escribirle este tema a una iglesia en específico, a una congregación en específico, y es algo de lo cual no podemos hacer algo absoluto, generalizar, y por eso decir que ya las mujeres no pueden servir, las mujeres no tienen ministerio, no tienen derecho a ser usadas por Dios, porque entonces estaríamos en presencia, si el feminismo es algo antibíblico, entonces estaríamos hablando de un Dios machista que solamente usa hombres. Y realmente sería algo contradictorio. La palabra no se puede contradecir, y hago mía sus palabras, el bello texto de la Escritura que dice que la suma de su palabra es la verdad. Entonces, ¿dónde está el problema? Los péndulos, los extremos. No es menos cierto que hay mujeres que tienen la tendencia de querer ir por encima del hombre, dado algo que se ha heredado de la naturaleza pecaminosa de Eva, o las costumbres también. Exactamente, las costumbres, eso tendríamos que abarcar bien en eso. Pero no creo que podemos ser absolutos y decir que las mujeres no tienen derecho, por favor. Entonces no se le hubiera dado el derecho a las 3 mujeres que fueron las que anunciaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque fue a las que se le dio el privilegio, tal privilegio, que cuando estuvieron en la tumba, las primeras en enterarse de la resurrección y de verlo resucitado. Exactamente, ahí vemos una sombra y figura, aunque en el Nuevo Testamento ya no existen las sombras y figuras, porque todo el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si en el Antiguo Testamento habían pastoras, habían rebaños de ovejas que representan la iglesia, tenemos a una Rebeca, que lógicamente apenas vio que estaba acercándose su señor con el que se iba a casar, dice que automáticamente se cubrió, reconociendo una autoridad. Entonces, y se dispuso a servir. Exactamente, a servir. Pero si hay algo que me llama, y me voy a detener aquí en este pasaje de la Escritura, antes de Rebeca encontrarse con Isaac, primeramente había sido adornada por Eleazar, que es sombra y figura del Espíritu Santo. Le regaló zarcillos de oro, de plata. Cuando analizamos todo esto y lo comparamos como una sombra y figura, no es más que los dones que el Espíritu Santo le regala a la iglesia, le regala a la novia, que es una entidad femenina. Ella reconoce la autoridad y se
de casa. Entonces, así mismo sucede en nuestros tiempos. No podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento porque los dos están entrelazados, uno sin el otro no tendría sentido. Entonces, si habían pastoras que literalmente pastoreaban rebaños de ovejas, literalmente yo creo que en este tiempo también puede existir en lo figurativo, en lo espiritual, ¿por qué no? Empezaste hablando de 1 Corintios 14:34, donde a la mujer se le prohíbe hablar en la congregación. Dijiste que le estaban poniendo en orden a la iglesia de Corintio, pero hay algo que yo debo de especificar, y es que, por ejemplo, a veces nosotros no miramos el contexto, y siendo muchos maestros de la teología olvidan la hermenéutica y el buscar la exégesis o la exégesis o buscar los paralelos y el pasaje completo. Es como que yo llegue a mi casa, a mis hijos, y me tope un gran bullicio, todo el mundo está gritando y yo tengo que decir ¡silencio! Mamá no quiere que hablemos. No, en este momento hay que guardar silencio. Y lo entendemos cuando miramos en la misma carta de 1 Corintios capítulo 11, donde viene el mismo apóstol Pablo a la misma congregación y dice: la mujer que ora y profetiza y que se cubre. Entonces, espérate, en el capítulo 11 me estás diciendo que la mujer profetiza, y en el capítulo 14 me estás diciendo que la mujer se calle. ¿Qué significa esto? Porque entonces o Pablo estaba loco y se está contradiciendo, o la Biblia se contradice. Porque en el capítulo 11, versículo 5, le dice a la mujer que ora y profetiza, refiriéndose que en la congregación él reconocía que habían mujeres que profetizaban de parte de Dios, asignándole a la mujer el oficio de profeta. Y en el verso 14 manda a poner orden. Entonces el silencio no es un silencio absoluto, sino es un silencio de orden, porque fuera del momento, del lugar, las mujeres habían estado fuera de orden. Me gustaría poder ampliar un poco en el contexto histórico. La mujer no tenía derecho a leer. Por eso es que las cartas siempre se le escribieron a hombres. La mujer no podía leer. Hoy nos ubicamos desde un punto actual y decimos: todo el mundo va hoy a la escuela, mínimo a leer y a escribir. En la antigüedad solo el hombre tenía el privilegio de escribir y de leer. Pablo no podía escribirle una carta a Hulda, la profetisa, porque la mujer no leía. Pablo no podía escribirle a la mamá de Timoteo, que reconoce, de Felipe, que es una mujer de fe. ¿Cómo le voy a escribir si la mujer no sabe leer? Entonces a veces queremos justificar un argumento tan vacío, sin contexto ninguno. Las mujeres no tenían permitido ir a sinagogas, las mujeres no tenían permitido entrar al templo, las mujeres no tenían permitido entrar al tabernáculo. Las mujeres, yo creo que mayormente las mujeres fueron las que rompieron los tabúes en los tiempos en la iglesia primitiva. Quisiera añadir algo también a eso que estás diciendo. Recordemos que el cristianismo se deriva o salió del judaísmo, y al mismo tiempo recordemos que las tres grandes religiones abrahámicas son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Estaba viendo, hace un tiempo estuve viendo a un vocero del islamismo hablar de la mujer y referirse a ella como un animal. Escuche bien, se refería a la mujer. Dios creó a los animales, pero creó a la mujer, escuche esto, para ser como, digamos, del uso del hombre. Entonces tienen a la mujer a un grado tan claro. Hay que especificar que no todo el islamismo es igual. El islamismo tiene diferentes ramas. No voy a ser absolutista, no voy a entrar en ese punto. Pero este hombre estaba diciendo que la mujer es como que no tiene valor, como que es un objeto que el hombre puede utilizar para su saciedad, fueron sus palabras. Entonces tenemos que entender y dejar bien claro que en los comienzos, digamos, el cristianismo sacó del judaísmo todas esas costumbres y todas esas enseñanzas. Entonces cuando vemos que Cristo viene a traer la gracia como un nuevo camino en la cual tanto el hombre como la mujer tenían los mismos derechos y tenían las mismas obligaciones, ahí la cosa cambia. El sistema de gracia que no lo pudieron entender aquellos que abrazaban la ley. Pero fíjate que no estamos muy lejos, porque la Biblia dejaba ver claro que, por ejemplo, el hombre se cansaba de la mujer y le podía dar carta de repudio, pero la mujer no se podía cansar del hombre, aunque fuera desleal, aunque fuera abusivo, aunque fuera pedófilo. Cuando era adúltera, la apedreaban.
o la llevaban al sacerdote para darle un breviaje para que se hinchara, para explotar si el hombre sentía celo. O sea, ahí se puede ver el valor que tenía la mujer. Para muchos, la mujer no tenía. Sin embargo, vemos que aún en el Antiguo Testamento el Señor rompía eso, porque Dios mío, una Ruth, no, vamos más allá, vemos a Ruth, pero hablando de mujeres con ministerio, Débora. Esther jueza también. Y profetiza. Esther tuvo una función de intercesora, y aunque ella no tenía una posición, digamos que de autoridad, y ahí entenderíamos el sistema de gobierno, ella no era la cabeza, pero su posición de influencia dentro del gobierno la hacía interceder. Débora era jueza y profetiza en una sociedad donde no podía la mujer tener nada que ver. Y algunos dirán, no, pero es que ella no era viuda. No era que el esposo estaba enviudó y ella tuvo que asumir. No. Ella estaba casado, la viuda era su esposo, él estaba al lado de ella. Entonces, Débora es un pasaje que dicen, no, pero es que la ley de la necesidad, vamos a romper, fue algo en esa época. Y entonces queremos abrir un paréntesis para justificar la presencia de un ministerio femenino marcado en la Biblia. Bueno, hay muchos pasajes, pero quiero centrarme en otro que se usa para decir que la mujer no puede ser ministro y que la mujer no puede predicar. Uno, hablábamos del que Primera de Corintios, que obviamente lo destruye Primera de Corintios 11:5, que nos hace ver el panorama completo. Cuando digo destruye, no destruye el verso, sino el argumento de usar ese verso para mandar a la mujer a callar. Y el segundo está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice Primera de Timoteo 2, 11 y 12, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Está hablando Pablo una vez más, le está hablando a Timoteo, y tomando solo estos dos versículos aparece como que Dios manda a la mujer a callar absolutamente. Le dice: la mujer aprenda en silencio, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. 1 Corintios 2, 11 y 12. Me gustaría, paralelo a este pasaje, podernos mover a 1 de Timoteo capítulo 1, versículo, 1 de Timoteo, el capítulo anterior, para poder entender qué está sucediendo. 1 de Timoteo también es un énfasis a un movimiento de desorden, y el verso 3 del capítulo 1 de 1 de Timoteo, dice: que te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, ya no es la mujer, algunos que no enseñen diferente doctrina. Dice el verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué está haciendo Pablo? Mandando a callar a los falsos maestros. Y empezó diciendo algunos. No dijo algunas, algunos que no enseñen diferente doctrina, porque queremos usar un verso para hacer una verdad absoluta. Luego viene y dice el versículo 6 del mismo 1 de Timoteo 1, de las cuales desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni de lo que hablan ni de lo que afirman. Cuando le escribe a Timoteo, le está poniendo en la introducción: tenemos un caos hablando de doctrina. Algunos están enseñando lo que quieras, otros andan atrás de fábula, otros se han vuelto místicos, y algunos, y empieza a hablar de hombres que también están mal. Y recordar que eran buenos oradores, tanto en Éfeso como en Corinto, eran excelentes oradores. Así es. Entonces, primera de Timoteo me está dando a entender que había un disloque doctrinal, que todo el mundo se hacía voz y vocero de un mensaje diferente. El eco del error. El eco del error. Y Pablo manda a frenar a todo el mover de enseñanza. Entonces, si yo no entiendo el capítulo 1, yo no puedo darle entendimiento al capítulo 2. Bueno, le dicen acá a la mujer que calle. Sí, pero en el primero están mandando a callar a los hombres. En 1 de Timoteo 1 le dicen a los hombres que se calle, y en 1 de Timoteo 2 le dicen a la mujer que se calle. Voy a llegar ahí. ¿Por qué?
Cuando usted lee todo lo que está sucediendo en el capítulo 1, lléguese al final. Ahí en pantalla nos están ayudando los del programa, se lo agradezco muchísimo. Primera de Timoteo 1:20, el último. De Primera de Timoteo 1, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a no blasfemar. Primera de Timoteo 1 está mandando a callar algunos, y menciona 2 por nombre, hombres. Está poniendo un orden en la doctrina. La gente está hablando de lo que quiere y enseñando lo que quiere. Ahora vamos a 1 Timoteo 2, el siguiente capítulo, donde la gente viene y dice, bueno, sí, pero 1 Timoteo 2 dice, versículo 11, que la mujer se calle. Sí, espérate, sí es verdad que dice que la mujer se calle, pero está poniendo un orden. En el capítulo anterior cayó a los hombres, en el capítulo está callando a las mujeres. Entonces, si yo me voy a pasar en 1 de Timoteo, donde dice que la mujer se calle, entonces el hombre tiene que callar porque se mandó a callar a los hombres. Entonces no está diciéndole a la mujer que calle, sino a las mujeres que tenían una falsa enseñanza. Y aquí me detengo. Sí hay mujeres que tienen enseñanzas que no son de Dios. No necesitamos al hombre. Sí hay feminismo dentro de la iglesia. La mujer es la máxima autoridad. No necesitamos a los hombres. Sí hay feminismo dentro de la iglesia. O sea, Pablo estaba peleando contra algo que estamos peleando hoy. Hay falsas doctrinas. Hay mujeres que lo hemos debatido, ¿verdad? En algún momento, mujeres que decimos, hey, esa enseñanza está rara, hey. Mujeres que se levantaron con doctrinas bien difíciles, con misticismo, con hechicería, con brujería, lo predicamos siempre. Pero esto es lo que habla 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Ahora, voy a fijarme en 3 palabras que me puse a estudiar. La primera, versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La palabra silencio es una palabra griega que significa tranquilidad, quietud, disposición para aprender. No es mudez. En el original no dice la mujer aprende en silencio, no es que la mujer se enmudezca, le está diciendo sé quieta, estate tranquila, aprende a escuchar. ¿Por qué razón? Porque la mujer nunca tuvo acceso a la iglesia y de pronto llega, no sabe nada. Es como que yo llegue por primera vez al teatro y está el chiste. ¿Y por qué no usan zapatos? Son bailarinas. ¿Y qué quieren? Que no me despierte porque andan en punta de pie. El que nunca ha visto un ballet, ¿verdad? O el típico que lleva, la típica persona que llega al cine y comenta más la película de lo que lo ve. Exacto. Llega el momento que alguien molesta y manda a callar. A alguien le molesta y manda a callar. ¿Por qué? Qué buen ejemplo pusiste. No es que está prohibido hablar, es que está fuera de lugar, que está fuera de momento, claro. Y que no es el momento oportuno. Yo fui al cine y yo no hablo inglés. No para entender una película, sí para pedir una hamburguesa. Y yo me pasé la película entera. Cri, ¿de qué se ríen? Cri, ¿qué están diciendo? Y alguien, shh. Mi intención no era afectar el orden, mi intención es entender. Entonces aquí obviamente había un problema que se está mandando a aguantar a la mujer. Y enlazado a eso que estás mencionando, imagínese ese punto, un matrimonio llega por primera vez a la congregación, no, estamos hablando de que en aquel momento no había templos grandes evangélicos, habían templos levantados simplemente a dioses paganos. Entonces imagínese en un momento, digamos, en la sala de una casa que era un ejemplo hipotético, pequeñito. Era pequeño, está el predicador hablando, está Pablo hablando, enseñando la palabra, y de pronto la mujer dice, fulano, ¿qué significa eso? Ajá, ¿cómo es eso? Gracia? ¿Qué es Apocalipsis? ¿Cómo es eso que Cristo se levantó a los cielos? No entiendo. Y usted sabe el don de la mujer de hablar. La mujer habla el doble del hombre. Entonces se imagina a qué punto debe haber llegado, digamos, el momento en el que Pablo se cansó y dijo, mujeres, silencio, hagan silencio. ¿Por qué Marta se escandalizó cuando vio a María sentada a los pies de Jesús? Porque no era normal. Le era prohibido, las mujeres no podían sentarse a los pies de un rabino para aprender las Sagradas Escrituras, era totalmente prohibido. Por eso les decía ahorita que muchas mujeres en la Biblia rompieron tabúes, y ese era uno de los casos. El hecho de la mujer del flujo de sangre no le era permitido acercarse, porque era inmunda, tenía que estar apartada. Y en el caso aquí de María, se sentó a los pies de Jesús a escuchar. Era totalmente prohibido, estaba rompiendo con la ley,
pero sin embargo Jesús mismo se lo estaba permitiendo. Ahora, para terminar, primera de Timoteo 2, 11 y 12, que es lo que estamos analizando, dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Obviamente nos deja ver que no es un silencio total de mudez, sino es una quietud. Vaya al original. Entonces viene y dice enseñar. Aquí está hablando de que la mujer no debe imponer doctrina. Es lo que se refiere cuando se refiere a didascos. Habla de la función de la mujer imponiendo doctrina, pero no que la mujer no puede enseñar doctrina. Doctrina es palabra. Claro que la mujer puede enseñar. Entonces pareciera, aquí voy, la suma de la palabra es la verdad, porque en otro pasaje que dice: las ancianas enseñen a las jóvenes. Pero espérate, si Pablo dice que la mujer no puede enseñar, ¿cómo es que ahora la mujer enseña? Espérate, si Priscila le enseñó a un predicador la doctrina del Espíritu Santo, ¿cómo es que la mujer no puede enseñar doctrina? La suma de la palabra es la verdad. Espérate, ¿cómo es que aquella le enseña a su nieto la fe y la mujer no puede enseñar doctrina? Pero, hermano, la suma de la palabra es la verdad. Entonces se ha tomado un texto, se ha sacado del contexto para usarlo como pretexto de que la mujer no puede predicar. Sigo porque la última dice: porque no permito a la mujer enseñar, ya eso lo dijimos, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ejercer dominio es un término raro que no significa autoridad sana, porque entonces la mamá no puede tener autoridad sobre el hijo. Sí, o entonces espera. El matrimonio que se rompe y se va el hombre y la mujer queda como cabeza de hogar, ¿no puede tener autoridad sobre los hijos o no puede ser cabeza? No, porque ahí entonces ellos rompen la ley. Bueno, es otro caso. No, entonces no podemos ser literales, sino hay que mirar el contexto y buscar qué significa. Aquí lo que dice es que la mujer no debe dominar sobre el hombre. Yo no puedo dominarte, mi amor, porque ahí entraría el sistema de gobierno. Eres la cabeza. Entonces ahí es donde se pierden, ¿verdad? En los dos sistemas. La mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre. Claro, la mujer no va a gobernar al hombre. Al contrario, el hombre es la cabeza de toda mujer, sistema de gobierno. La mujer no va a usurpar el rol del hombre. Ahí ya sí caemos en diseño. Tu rol es el tuyo y el mío es el mío. Tu rol como hombre, la mujer no lo puede tomar. Ahí es donde dice no debe de ejercer dominio sobre el hombre, hablando sobre el rol, ejercer el control, un control arbitrario o violento. Yo no puedo imponerme por encima de ti, no. Yo voy a hacer el eco de tus palabras. Papá dice blanco es blanco, papá dice azul es azul, pero cuando yo me dé cuenta de que estás diciendo algo mal, o que hay un error, yo no te voy a desmentir frente a mis hijos, pero cuando estemos en solo, y esto no significa ejercer autoridad sobre el hombre, sino usar mi diseño y el sentido común para hacerte entender. Es que para eso somos un complemento. Y edificar la casa. Cuando tú estás en un error, yo te muestro que estás en un error, y viceversa. Cuando yo estoy en un error, tú me muestras a la luz de la palabra que estoy en un error. Entonces, ¿por qué razón hoy estamos utilizando métodos humanos basados en argumentos ligeros, enseñados tras generaciones, que cortan y frenan el mover de lo que Dios quiere hacer en el final de los tiempos? Dice la palabra: la mies es mucha y los obreros es poca. A eso súmele que no vamos a tener obreros mujeres, porque me fue enseñado tras generaciones de que la mujer no tiene ministerio. Entonces, ¿qué hacemos con las mujeres que el Señor se revela personalmente, le muestra que va a ser profeta, por ejemplo, o empieza a tener un trato con esa mujer para que sea profeta de Dios? No hay mujeres profetas. O viceversa, o desde otro lado, muestra a esa mujer que va a ser evangelista y Dios comienza a darle palabra, y Dios comienza a enseñarle, Dios comienza a formarla, Dios comienza, digamos, a utilizarla en dones de sanidades y milagros. Pero va a saltar alguien a decir: ya no existen los dones. Y va a sacar versículos bíblicos para respaldar su postura. Entonces las mujeres tendrían que estar calladas tanto dentro de la mujer congregación debe estar callada como fuera, y no podrían predicar entonces en las calles. Exactamente. Entonces, basándonos en esta premisa y dándole seguimiento a lo que estoy diciendo, entonces, si una mujer, el Señor la levanta en el ministerio pastoral, porque no todas las esposas de los pastores son pastoras. Exacto. Buen punto. Muy bueno. Y esto es algo que quiero dejar por sentado. Excelente. No todas las esposas de pastores son pastoras, y
caemos en el otro punto de que los pastores quieren que sus esposas prediquen, lleven liderazgo, atiendan administración y no tienen la capacidad de mantener, de trabajar en bajo presión. Entonces no tienen el ministerio y humanamente queremos forzarlas. No funciona así. Pero si el Señor muestra tanto al pastor como a la esposa de quien ella se va a levantar un ministerio, ¿por qué cortar, por qué castrar lo que Dios quiere hacer a través de ella para el beneficio de su reino? Entonces estamos siendo, digamos que estamos siendo el freno a lo que Dios quiere hacer en el final de los tiempos. ¿Por qué razón? Porque en el pasado se levantaban más hombres. La mujer era, digamos, apartada, era dejada en el hogar, ahí te quedas tranquila, ahí no va a suceder nada. La mujer no se metía tanto con Dios, simplemente oraba por su casa, bendecía su casa y no tenía una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Porque no se le enseñaba que tenía acceso a la presencia de Dios. No se le enseñaba que era portadora o era, digamos, coheredera de la gracia. Entonces la mujer se conformaba con lo que era. Esto es lo que soy, no aspiro a más nada. Es como el que le enseñan, por ejemplo, que es pobre. Pobre eres y pobre te morirás. Así era la enseñanza con la mujer. Hijita, la madre le enseñaba. Hijita, su trabajo es atender a su marido, criar a sus hijos. El hombre le hace, perdón por la palabra, le es infiel 1.000.000 de veces. Aguanta carretas y carretones y la mujer sumisa a su marido. ¿Por qué? Porque fue lo que le enseñó la madre y la abuela se le enseñó a su madre y así consecutivamente. Y se lo enseñó la iglesia, pero la mujer no ha leído la Biblia porque está hecha para ser ama de casa. Exactamente. Y teniendo Biblia en la casa no la lee y no lee que la Biblia dice que cuando te fuera un infiel tú tienes derecho a divorciarse. ¿Por qué? Porque no hay una enseñanza dirigida a la mujer. Entonces no había tanta, digamos, acceso a la palabra, no había acceso a la enseñanza. ¿Por qué? Porque el seminario era para el hombre, no para la mujer. Entonces vemos aquí el trasiego o las consecuencias de tantos años de error que siempre tienen sus argumentos para sostener su base, para sostener su enseñanza. Tienen argumentos y siempre los tendrán, como mismo tienen argumentos aquellos que dicen que los dones no existen ya. Sí, el cesacionismo. Que el cesacionismo dice ya cesaron los dones. Como también tienen argumentos los que sostienen que la salvación no se pierde. Como mismo tienen argumentos los que dicen que la salvación sí se pierde. Entonces tenemos que llevarlo a la luz de la palabra. Entonces, unir los puntos. El Señor quiere hacer algo con tu esposa, hombre que me estás escuchando, no sea freno. No sea freno porque en el juicio, en el tiempo del juicio, el Señor te va a pedir cuenta. ¿Por qué razón? Porque, Señor, ¿qué hiciste con lo que te di? No, Señor, tuve miedo y lo escondí. No, Señor, tuve miedo porque me enseñaron de que la mujer no puede enseñar en la congregación. Sí, por a través de esa mujer yo iba a hacer que se salvaran 500.000 de personas. ¿Y a quién le van a pedir las cuentas por esas personas que no se salvaron? O no accedieron o no llegaron a Cristo de la forma que Dios lo tenía planificado. Es a nosotros que nos van a pedir cuenta. Sí. Fíjate que, bueno, vamos a hacer una pausa para saludar a los que están conectados y volvemos a seguir porque de verdad que el tema está no para una hora, sino para debatirlo en grande. Sí, porque yo iba a hablar de dónde venían estas mujeres de 1 Timoteo 2 también y por qué Pablo las manda a callar y sus ideas y demás. Pero bueno, hagamos una pausa para saludar a todos los que están conectados, así que Boris, saluda, cuéntanos de dónde nos están viendo. Sí, quiero hacer una mención especial, ahí nos está viendo la hermana Lourdes Ruiz, nos está viendo, y la hermana Paola Alvarado, hija de casa. Que Dios te bendiga, Paola. También tenemos por acá a Ailén Ramírez. Tenemos hermanos los hermanos del DF, de Ciudad de México. Daniel y Sandra están conectados también. Que Dios los bendiga. Hijos de casa que se conectan virtualmente acá con nuestra casa. Así que un saludo para todos. Dice que nos ven desde Argentina, República Dominicana, Danay Espinosa, pastora, hija de casa que está allá en la selva amazónica. Dios te bendiga, haciendo un trabajo extraordinario. Un saludo para ti. También nos están viendo desde Colombia. Vamos a estar en Colombia este año. Ya tenemos la visa, ya es 100% confirmado. Desde El Salvador nos están viendo, Midland, México, Argentina. Wow. Hay un gran grupo desde Perú, Guatemala. Qué lindo que haya Venezuela. También vamos a estar en Venezuela en el mes de octubre de este año. Bueno, hay un gran grupo ahí conectado desde Los Ángeles, California y demás. Quisiera poder hacer
rápidamente poderles contar algo. Este fin de semana vamos a estar en Boston, vamos a estar predicando viernes y sábado porque el domingo regresamos para estar acá en casa. Así que si eres de Boston, Massachusetts, allá vamos a estar este fin de semana en un congreso de mujer predicando para que te puedas unir. Y si estás viendo este programa, quiero hacerte la invitación a que te unas a nosotros. Hay muchos hijos de casa que han estado preguntando. Hoy pasamos y tuvimos la reunión con la ciudad, amor, para el proyecto nuevo, para el terreno, y queremos decirle que nos aprobaron el megatemplo. Nos dijeron que sí, que no hay problema, que está aprobado, que lo podemos hacer. Claro, someter los permisos, los planos, todo lo que va, pero la ciudad no tiene objeción ninguna. Nos reunimos con todo el equipo de la ciudad, todos los departamentos que tienen que ver con esta logística, y está aprobado. Así que sí tenemos luz verde para casa, tenemos luz verde para firmar ya el terreno. Lo que tenemos es luz amarilla con el dinero. Y por eso te estamos invitando. Aquí en pantalla te van a poner las vías para que puedas sembrar y ser parte de este proyecto. Necesitamos ayuda para poderlo obtener. Tu semilla cuenta 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 100, 200, 500. Llama a un amigo, a un hermano, esa gente que te ha dicho Dios me ha bendecido a través de ello. Creo que este es el mejor momento de que puedas cooperar y unirte a ese proyecto de parte de Dios, porque esa casa que se va a construir no sabes si va a ser la casa de tus hijos, tu casa, la casa de tus generaciones. No sabes qué planes tiene Dios. Así que quiero invitarte. Van a poner en la pantalla las vías para que puedas dar. El correo se llama semilla@Ebenezer Tampa, semilla@Ebenezer Tampa, por medio de PayPal, por medio de Zelle, puedes hacerlo. Y no sé, amor, si puedes compartir el Square, el link del Square, y fijarlo ahí para que usted sea parte. Cada semilla cuenta. Ya estamos los días después de la reunión de hoy contra el reloj, y realmente, hermanos, nos falta mucho para llegar a la cantidad, pero sabemos que con su granito de arena vamos a poder llegar y vamos a poderlo hacer. Si de alguna manera le hemos bendecido, creo que este es el momento más hermoso en que pueda apoyar por medio de PayPal, por medio de Zelle para los que están en Estados Unidos, y también por medio de un link que se va a poder dar para poder llegar a la meta que estamos necesitando. 500 personas dando 1,000, llegamos al monto de lo que necesitamos. 250 dando 2,000, llegamos al monto. Entonces hay personas que dicen, no, pero yo no llego. Lo que usted tenga cuenta como la ofrenda de la viuda, y cada uno conoce su bolsillo y conoce qué puede darle al Señor, pero queremos invitarlo a que sea parte de esto. Realmente todas las mañanas revisamos la cuenta, miramos los números antes de acostarnos, creyendo en un milagro, y que en tanto pueblo que ha sido bendecido gratuitamente por mucho tiempo, puede esta vez ser recíproco con la obra que el Señor está haciendo. Así que ahí el pastor ya fijó el link del Square, y no sé si puedes poner también en un texto la información de Zelle y de PayPal para que la puedan mirar. Cuéntanos, Boris. Tenemos una pregunta especial dirigida a usted. Muy linda la pregunta. Dice, ¿cómo ha hecho usted como mujer de Dios, con ministerio sumamente activo, para hacer un equilibrio con las demás actividades de su vida como mamá, como esposa? Entender mi diseño, entender mi rol, entender lo que soy. Por ejemplo, he escrito 5 libros, ya terminé el último, va a salir en este año, ya estamos haciendo la diagramación. Si le preguntan a mi esposo en qué horario escribí mis libros, ¿qué horario tú dirías, amor? Madrugada, ¿verdad? De madrugada escribí mis libros. Después de dejar mis niños en la cama, después de fregar la loza, después de cocinar, después de lavar, después de atender mi casa. Me viste predicar recién parida. Yo no dejaba a mi niño llorando, yo lactaba y subía al altar. Bajaba del altar y, bueno, hermano, no le puedo ministrar, tengo que atender a mi hijo. Entonces yo pienso que la mujer tiene que tener claro cuál es su rol. Mi rol primario no es ser pastora, mi rol primario es ser esposa, mi rol primario es ser madre, mi rol primario es ocuparme de mi hogar, y luego obviamente el ministerio. Pero yo tengo una gran bendición que tengo que reconocer. Tengo un esposo que sin lugar a duda nadie más lo tiene, que entiende, comprende el ministerio y apoya sin dejar su rol y sin dejarme a mí dejar el mío. Y tengo otra bendición muy grande que está conectada viendo, que es mi suegra. Mi suegra dejó su vida para ser
para ser copartícipe de todo el llamado. O sea, cuando yo he tenido que estudiar, mi suegra me dice, estudia que yo me encargo de los muchachos. A veces tengo que hacer algo y me dice, quédate estudiando que yo voy. Entonces hay un papel del hogar, de entender cada uno de complemento, cada uno quién es su rol y cada uno ayudar. Pero esto no es la justificación de que una mujer deje de ser esposa o madre, porque no, yo fui llamada al ministerio, o yo no me voy a casar porque a mí me llamaron al ministerio, o yo no voy a tener hijos porque se convierten en un estorbo para el ministerio. Los hijos son añadidura. De hecho, el primer ministerio es la familia. Exactamente. Y ahí es donde viene el No sistema tanto para de la gobierno. mujer, el hombre igual. Igual, Así para es. todos, para El todos. primer Exacto. ministerio es la familia. Tanto el hombre como la mujer no puede descuidar su familia por atender el ministerio. ¿Por qué razón? Porque el primer ministerio es la familia y después es el llamado. Antes de venir al programa, ¿quién me tocó hoy? Cocinar, servir la mesa, poner a fregar la loza, recibir los niños de la escuela, sacarle los termos de la lonchera, acomodar la lonchera. Atender las tareas de la escuela. Atender las tareas de la escuela, váyanse a bañar, ya tienen clase, llamó el maestro de violín, los dejé dando clases. Esa es mi función y llego a la casa a ocuparme de ellos. Entonces, el rol de mujer no se abandona. Ese Un es ministerio primario. no invalida al otro. Para nada. Ahora, mucha gente se hace un desequilibrio muy grande y se esconde detrás del ministerio para abandonar su rol. No, a mí Dios me llamó a orar. No. Tú puedes orar, pero tú no puedes dejar de atender tu casa para orar. Y esa es una de las herramientas o de los argumentos que han tenido los que están en contra del ministerio femenino. No es que la mujer abandona, no todas. Yo conozco mujeres que son madres extraordinarias, esposas inigualables y están en el ministerio. Echar a todo el mundo en un saco es pecado. De hecho, es meritorio mencionar de que la mujer tiene doble trabajo. Porque la mujer trabaja más en la casa generalmente, digo generalmente para no ser absoluto, trabaja en el hogar generalmente más que el hombre. ¿Por qué razón? Porque hay mujeres, por ejemplo, que no tienen trabajos seculares y atienden su hogar. Por poner un ejemplo, recuerdo que en Cuba la mujer, por ejemplo, que atendía un ministerio no tenía trabajo secular. ¿Por qué? Porque no le daba el tiempo. Entonces atendía un ministerio, atendía su casa, no podía tener un trabajo secular. Entonces trabajaba igual o más que el hombre en su casa. Porque a veces el hombre menosprecia el trabajo de su esposa en el hogar. Ahí va. Ahí mismo Porque iba. según ella, mi esposa no trabaja, es ama de casa. Esa Y recuerdo frase que es muy ese era, común. No, ese era- mi esposa no trabaja. esa ella se era un dedica- comentario o era un comentario que que se lo- escuchaba. Es una vaga. Así es. Está el es día una entero con los carga. pies levantados. O tenemos al hombre que le dice a la mujer, tú fuiste llamada a todo lo de la casa y yo fui llamado al ministerio. Y viene el tipo y se mete detrás de una Biblia o de una computadora en una oficina, Y 8 horas al día. Se convierte en un buen pastor, en un buen ministro, pero Pésimo un pésimo padre. esposo, un pésimo padre. esposo. Hay parte de la cultura judía que así lo enseñan. El hombre entra en una escuela de la Torá todo el día y la esposa literalmente está todo el día atendiendo su casa y atendiendo sus hijos, que no tienen ni 1 ni 2 hijos, tienen 5 y hasta 7 hijos. Yo Pero- creo que uno de los errores del feminismo es querer o enseñar que la mujer tiene el mismo derecho de llegar a ser como el hombre. Y yo creo que eso sería degradar la imagen de la mujer, porque yo creo que la mujer puede hacer incluso más cosas que el mismo hombre. Oye, Dani, Tiene te están elogiando. No, claro, nos conviene, porque realmente la mujer es capaz de hacer lo que el hombre no puede hacer. Entonces yo creo que Es que de hecho es lindo honrar. La mujer recibe lo poco y lo multiplica. Por ejemplo, la mujer recibe una casa de su esposo y lo multiplica y lo convierte en un hogar. Recibe el espermatozoide y lo multiplica y lo convierte en un bebé. Y así, la mujer recibe el amor de su esposo y lo multiplica. Entonces la mujer tiene la capacidad de recibir lo poco y multiplicarlo. Si es buena administradora, si es esa mujer que dice el libro de Proverbios que edifica su casa, agarra lo poco, es buena administradora y lo multiplica. Ahora, la pregunta que hicieron, respóndala mejor tú que yo misma, porque yo me eché flores. Tú como mi esposo, que tienes una mujer pastora, fíjate que ahora la pregunta te la hago yo. Sí, porque hay hombres machistas que no dejan a la mujer y están los otros extremos. ¿Cómo tú como hombre me ves a mí en el ministerio, en mi casa, que descuido mis hijos? ¿Cómo lo ves? Porque Bueno, creo que el mejor criterio lo quiero tienes comenzar tú. diciendo algo. Nosotros vinimos de una iglesia
conservadora. La iglesia en la que tú naciste y luego nos conocimos era una iglesia conservadora, pero no por ser conservadora no despreciaba el ministerio femenino. Es cierto. Porque yo recuerdo que había pastora, yo recuerdo que habían intercesoras, yo recuerdo que buenas que malas habían profetas. Entonces no era despreciado el ministerio femenino. Entonces por ese lado pudiéramos decir que tuvimos un buen ejemplo. Y ver en ti un ministerio, digamos, grande en Cristo en esos momentos, para mí fue un reto. ¿Por qué razón? Porque siempre el hombre le fue enseñado que la mujer tenía que ser la ama de casa, tenía que ser aquella que se quedara en el hogar y el hombre ir a suplir. Que podemos decirlo de esta manera, hay matrimonios que así funcionan, que el hombre es digamos, el todo, la cabeza de todo, el cerebro pensante de todo, y la mujer lo único que hace es administrar. No tiene, digamos, la capacidad para ser, digamos, exitosa afuera, y digamos que su capacidad es estar en el hogar. Pero podemos decir que desde mi perspectiva, desde mi experiencia, es de admirar cómo el Señor ha permitido que manejes todo a la misma vez. Y creo que es un poco incómodo mencionar el tema porque sería demasiado cercana la recomendación. Y creo que ha sido bien difícil. Y recuerdo que este tema no es de ahora. Este tema lleva años, en el cual el ministerio pastoral te ha sido criticado, te ha sido, digamos, blasfemado. Y cuando cuando el ataque no ha sido por un lado, ha sido por el otro. Y cuando ya no tienen por dónde atacar, simplemente la mujer no es pastora. Y digamos que nunca te ha atacado alguien de África. Nunca te ha atacado alguien de Europa. Nunca te ha atacado alguien de España. Nunca te ha atacado alguien de Estados Unidos. Y cuando me refiero de España, me refiero a alguien que no esté dentro de la cultura hispana, dentro de la cultura machista, dentro de la cultura, digamos... no quiero meterme en muchas profundidades, pero siempre son los mismos los que critican, o siempre son los mismos argumentos de los que critican. Sí. Simplemente podemos decir de que daremos cuentas al Señor, Sí, por lo que no hicimos y por lo que dejamos de hacer. Sí. Y bueno, y dejando claro para cerrar la pregunta, porque sé que la pueden tomar por cualquier lado, nunca hemos descuidado la casa por el ministerio. Al contrario, creo que el fruto se ve en el altar cuando veo a mis 3 hijos sirviendo al Señor, apasionados por las cosas del Señor, preparándose para el Señor. Creo que el fruto habla más que cualquier discurso que yo pueda decir de mí. Mi familia habla más de lo que yo puedo decir. Ahora, ¿existe el ministerio femenino? Sí existe. ¿Existen mujeres pastoras? Sí existen. ¿La Biblia manda a la mujer a callar? No. Acabo de explicar todos los versos y explicar contexto, hermenéutica, exégesis, ensegesis, y también pudiéramos hablar de ángulos interpretativos del momento en el que se estaba viviendo para entender los pasajes. Diseño, que la mujer sea pastora no es un antidiseño. Al contrario, es parte del diseño de Dios. Y lo vemos en el evangelio completo de Jesús a partir de Mateo, rompiendo todos los estereotipos y colocando a la mujer en un lugar donde nunca había estado en la sociedad. No solo María se sentó a sus pies, sino aquella mujer que rompió el frasco de alabastro pecadora, Él le dio el privilegio de sentarse donde nadie podía sentarse y escuchar lo que se platicaba en aquella mesa. Ahora, me gustaría poner un detalle para ir cerrando, ¿verdad? Tanto que se ha hablado. ¿La esposa del pastor es pastora? No. Eso lo dijiste. ¿Todas las mujeres que están casadas con pastores son pastoras? No. ¿Todas las mujeres que predican son pastoras? No. La predicación es una cosa y el pastorado es otra. Porque hay mujeres que son muy buenas predicadoras, pero no saben pastorear. No tienen el llamado. Pastorear es cuidar el alma. Pastorear también, perdona es cuidar... que te interrumpa en este punto. Hay mujeres que no son pastoras, pero son madres. Exacto. Hay mujeres que no son predicadoras, pero son madres. Hay mujeres que madres no son, de la congregación. Exactamente. No solo física. Es la esposa del pastor, mencionando ese ejemplo. Y hay mujeres que, por ejemplo, no son predicadoras, pero son excelentes servidoras o son excelentes, digamos, diaconisas, que la Biblia también las menciona. Como servidoras. De hecho, sí, porque estamos hablando de mucho, porque pudiéramos hablar también de, la Biblia habla de las hijas de Timoteo, que eran 4 profetisas, no, de Felipe.
Las hijas de Felipe, la Biblia habla de ellas como profetas y eran 4. O sea, es que el Nuevo Testamento está lleno de ministerios femeninos en potencia. Ahora sí quiero decir algo. ¿Sabes qué me impresiona a mí, Boris? Estaba escuchando a alguien hablar en contra del ministerio femenino y decía que la mujer puede hacer de todo en la iglesia menos predicar, o sea, menos pastorear. Y digo, entonces el problema es el título. Porque si una mujer puede estar en el aula con adolescentes, exacto, pastorearle el alma, oye, ¿por qué te vas a suicidar? ¿Qué te pasó? Yo conozco mujeres que son más pastoras que pastores. De hecho, nosotros las conocemos, que están más pendientes a ver una violación, un abuso. Conozco mujeres que han cuidado el rebaño y han puesto su matrimonio en peligro para decir, mi esposo es infiel, mi esposo es esto, mi esposo abusó de una oveja en la iglesia, mi esposo puso una cámara en el baño de una iglesia. Perdóname, esa mujer es más pastora que esposa. Que esposa, porque ella está, no, estoy exponiendo mi matrimonio por cuidar el rebaño del que están abusando. Entonces, ¿cómo alguien puede negar que ahí hay un corazón de pastora? Perdón. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el problema? Que hay hombres que se sienten amenazados por el título en una mujer. No es por la función, porque si yo puedo admitir que una mujer puede pastorear jóvenes sin usar el tema pastor, estar en las aulas, preparar clases, prédicas, enseñar prédicas, predicarles, discipularles, preparar juegos, llamarlos, chatearles, ¿cómo están? Eso es una función pastoral que quizás no tiene que ver con un púlpito. Ah, no, pero eso no es ser pastora. Perdón, ¿en qué? Entonces yo diría, defíneme el término pastor entonces para ti. ¿Qué es el pastor? Jesús dijo, pastor es aquel que da la vida por las ovejas. Y si una pastora puede exponer su matrimonio por cuidar un rebaño, eso es amar el rebaño y dar la vida por las ovejas. Conozco pastoras que no han cubierto el pecado del esposo y le han escrito a sus coberturas, mira, mi esposo está viendo pornografía. Está cuidando la salud de la iglesia. Está cuidando la salud de la iglesia. Entonces creo que hay un problema con el título más que con el rol. Porque admiten el rol. O sea, la mujer no puede estar en las funciones de la iglesia porque abandona la casa, pero sí puede cocinar en la cocina de la iglesia, alimentar a los pastores después de un culto, servir las mesas, pero no puede llamarse pastora. Sí, yo creo que hay un machismo disfrazado dentro de la iglesia que se siente amenazado por el título en una mujer, dejando claro que no todas las mujeres tienen ministerio y que conozco mujeres que dicen tener ministerio y no lo tienen. Que cuando salen a predicar uno dice, Dios mío. Y no estoy hablando, mire, la mujer siempre va a ir por atrás del hombre. Y esto lo voy a reconocer. Vamos a ir por detrás. ¿Por qué? Yo no tengo el tiempo que tiene mi esposo. Yo tengo que levantarme y yo abro mis ojos frente a un fogón después de orar y son las 8 de la mañana y todavía uno está en el desayuno, la lonchera, los niños para la escuela, él corre. Y eso que le ayuda en todo, él hace el café, él le abre las gallinas, saca a los perros al patio. Pero la mujer, llegamos de una cruzada y cuando no está mi suegra me toca lavar, me toca abrir maletas, cerrar maletas, hacer maletas, cargar. Entonces, que un hombre sepa más que una mujer. Claro, la misma historia lo decía, la mujer no sabía leer. Mira, nadie andaba con un rollo, con un pergamino bajo el brazo. Y llegaba a la casa todo el mundo con un pergamino. Vamos a leer hoy las escrituras. No, el pergamino solo lo tenía alguien en la congregación y nadie más podía leerlo. Cuando Jesús lo leyó se lo tuvieron que dar. No lo tenía en casa, no lo trajo de su casa. Queremos entender la Biblia y el contexto con lo que vivimos. No se puede. Las mujeres no sabían leer, no sabían sumar, no sabían escribir. Obviamente no podían saber. Y cuando llegaban a la iglesia, es como cuando uno llega a Estados Unidos. ¿Qué es eso? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué acá? Importante dejarlo claro. De hecho, puedo mencionar que incluso mi abuela materna no sabía leer. Es decir, que no es un tema tan antiguo. Mi abuela la sacaron en 6º grado. Ya saben leer. Fuera, vamos a trabajar. Y la sacaron. Las hermanas mayores, no podían ir a la escuela porque tienes que cocinar, porque tienes que lavar, porque tienes que atender a tus hermanos menores. Privadas de educación, ¿cómo una mujer va a tener la capacidad de entender un rollo, de leer? Luego viene la iglesia católica, se apodera de la iglesia, de la Biblia, la traduce en idiomas que nadie la podía leer. Solo el sacerdote tenía el acceso. Entonces, la mujer que nunca había estudiado, con un idioma ahora que no entendía, siempre estuvimos por atrás, pero no porque Dios nos diera esa posición, sino porque la cultura y el momento nos posicionaba ahí. Entonces, hoy que la cultura nos permite elevarnos un poco, no, la mujer ya, no. Eso es antibíblico. Dios le dio un lugar a la mujer. Se lo dio. Definitivamente, Dios le dio un lugar a la mujer.
¿Qué otra pregunta buena tenemos por ahí? Bueno, es que tenemos repetidas las mismas preguntas, pero no tienen que ver con el tema. Yo creo que todo está bien claro. Las que habían sobre el tema ya fueron respondidas. Sí. Cuéntame, ¿con qué podemos cerrar? Miriam, Débora, Hulda, Esther, Priscila siempre ha hablado de ella, la Biblia, primero que al esposo. Quiero mencionar algo. Este punto es el mismo tema de lo que dicen no hay apóstoles. Es el mismo tema. Pablo fue el último apóstol del Cordero. Sí, pero si seguimos de Pablo adelante, creo que contamos aproximadamente 22 apóstoles. Sí. Entre ellos Timoteo. Sí. Entonces, apóstoles del Espíritu sí hay. Entonces, muchos se jactan de decir no hay apóstoles. Pablo fue el último apóstol. Es lo mismo. Mencionar de que no hay mujeres con ministerio es una falacia. Es una falacia. Es una falacia. Ha usado el término correcto. Con argumentos vacíos, pero es una falacia. Y repetidos tantas veces que se llegan a creer. Exactamente. Y usando versos sacados de contexto para darle fundamento a una doctrina que quiero imponer. Y quiero mencionar algo también. Si una persona con prestigio, con reputación, menciona una enseñanza y se basa en 3, 4 versículos para sostener su enseñanza, le van a creer. Es triste porque le van a creer, porque sí. Pero si viene una persona sin testimonio y da una enseñanza, no le van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene testimonio. Y aún así, fíjese, yo creo que deberíamos de mirar esto como un cierre. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo conoceré si algo es de Dios o no es de Dios? Por el fruto. Por sus frutos lo conoceré, dice la palabra. ¿Cuántos hombres dicen tener llamado y no existe fruto? Porque, ojo, esto lo pudiéramos... Es que 1 hora es insuficiente para hablar del tema. Pudiéramos estar toda la noche hablando del tema. Sí. ¿Hay mujeres pastoras? Sí las hay, pero hay hombres que no son pastores y tienen un título. También. Y de eso no se habla. Hay hombres que no tienen fruto, pastorado ninguno, no tienen corazón También de puedo pastor. mencionar que hay hombres que son pastores que en algún momento fueron hijos de pastores y sus padres los metieron en el seminario sin tener llamado, pasaron el ministerio pastoral, el curso en el seminario, aprendieron a predicar, aprendieron tal vez a administrar una iglesia, pero sin llamado. Exacto. Entonces hoy tenemos esos casos, digamos, de los que no se hablan. De los que no se hablan y a los 5, 6, 10 años de ministerio metieron la pata, cayeron en fornicación, cayeron en adulterio, se rompió pedofilia. el ministerio, buen punto también, y nadie habla de eso, nadie menciona eso. Es decir, hombres sin llamado que están pastoreando. Pero que no se toca, solo la mujer porque está fuera del lugar, pero hay hombres que están fuera del lugar, pero eso no. Fíjate que, ay, me acordaste tanto, porque de ahí también viene la doctrina que la mujer no puede trabajar, que la mujer no puede traer sustento, que la mujer no puede proveer, que la mujer, y entonces uno se dice, bueno, y eso sería tema para otro día. Wow, qué bueno ha estado el programa, realmente me gustó. Quiero invitarte a que comentes, a que compartas, de hecho está tan bueno que lo vamos a subir al otro canal para alcanzar a los que no lo pudieron ver por acá. Y cerramos, no sé si tienes algo más que decir, Boris. No, basta. ¿Qué se siente tener pastora, Boris? Para mí nunca fue un problema. Todo está en cuestión de identidad, de crianza, de enseñanza. Yo nací en las asambleas de Dios donde sí se cree en las pastoras. Pero yo creo que al final el Espíritu Santo siempre nos guía a toda verdad. Así es. Para mí, una bendición. Yo podría decir, y aprovecho este programa para reconocerlo públicamente, podría decir que no tengo pastora, tengo una madre. Porque aunque la mía física ya no la tengo, pero tengo la bendición de tener una pastora y una madre que aunque soy mayor que ella, le llevo unos cuantos años, pero me ha tocado aprender mucho, tanto en la vida personal, en lo matrimonial, como en lo ministerial. Y si, bueno, estamos hablando de pastora, pero sin dejar también al pastor fuera, lógicamente, mucho he tenido que aprender. Yo quisiera mencionar algo desde mi experiencia como pastor y esposo. No me imagino llevar una iglesia sin mi esposa. No imagino llevar el peso de una congregación sin una pastora. Porque sería muy cómodo, digamos, para ella quedarse en casa. Y tener simplemente la responsabilidad de la casa, tal vez la responsabilidad de administrar la economía, la enseñanza. Menos problemas tendríamos. Menos problemas tendríamos.
Pero no, tú y yo no, nunca hemos tenido tendríamos problema. en general, no matrimonialmente. Sí, pero acuérdate que tenemos también cuervo. Sino que puedo decir que para mí ha sido un alivio tener una mano derecha como mi esposa. ¿Por qué razón? Porque yo miro de esta manera. El arca la llevaban 2 personas. Si uno fallaba o si uno faltaba, ¿qué sucedía? Se quedaba desbalanceada. Entonces creo que el hecho de tener una esposa pastora es un privilegio. ¿Por qué razón? Porque se hace mejor llevadera la carga del ministerio. Lindo, lindo. Y yo feliz de que Dios me haya llamado, a pesar de que no lo quería, pero bueno, aquí estoy, le dije al Señor, heme aquí. Ambos todavía no queríamos el pastorado. No lo queríamos. Y a veces nos dan golpe que uno se sienta a llorar y dice, Dios mío, pero por amor a su nombre hemos muerto para poderle servir. Gracias a todos mis amados, nos pasamos hoy por primera vez 20 minutos del programa. No, empezamos un poquito tarde. Sí, un poquito sí, es tarde. Cierto, sí, estamos Pero justo sí, en tiempo. Le robamos unos cuantos minutos. Gracias por su sintonía. Déjenos en los comentarios de qué quiere que hablemos el próximo martes. Gracias por estar conectado. Comparte este video con otros. Yo sé que esto va a ser una explosión para mucho. Recuerde que la intención de este programa jamás es coalicionar con alguien, buscar conflicto. Al contrario, es exponer también cómo nosotros miramos la escritura y analizando todo a la luz de la palabra. Lo que andamos buscando es bendecir y edificar, jamás crear conflicto, porque la palabra no divide, la palabra suma. Así que gracias a todos por su sintonía. Nos vemos en otro programa. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros. Que esta palabra sea de bendición para su vida. Amén. Amén, nos vemos en un próximo programa, así que les esperamos y esperamos también que lo comparta con aquellas personas que no han podido verlo. Uno de los comentarios, rapidito antes de terminar, veía que alguien decía, ya veo gente cortando el video y comenzando a manipular. Estamos ya preparados psicológicamente para eso. La falacia del hombre de paja. Hablar lo que no dijiste. Exactamente. Y la triste realidad de un pueblo sin discernimiento, creer lo que nunca me escuchó decir. Eso es lo más doloroso. Un pueblo vacío de Le regalo eso, discernimiento. la falacia del hombre de paja. Es cuando una persona comenta y habla lo que tú no dijiste. Amén. Que el Señor me les bendiga mucho. Nos vemos en el próximo programa. Amén. Bendiciones. Todo comienza con un paso de fe. Los mismos. Esta es nuestra oportunidad para ser parte, de dejar herencia, de edificar un refugio de adoración para los que vendrán. Hoy te invitamos a abrazar esta visión, a sembrar junto a nosotros, a construir juntos la casa donde generaciones enteras adorarán al Señor. Esta tierra ya tiene nombre, visión, herencia, promesa cumplida.